Tenemos en comunicación telefónica a Miguel Amadeo, concejal del Frente Cambiemos aquí en San Antonio de Areco. Buen día, Miguel. Jorge Garay te saluda. Buen día, Jorge. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Miguel, hace rato quería charlar con vos porque queríamos hablar del tema político. Sí. Y queríamos hablar con vos porque vos, además de ser concejal, de estar haciendo política, sos abogado y estuviste trabajando en los tribunales federales. Y hoy estamos viendo, como no se veía hace muchos años en la Argentina, que los medios nacionales, los diarios, la televisión, de cualquier signo ideológico, en sus primeras 10 páginas hablan de la judicialización de la política, o mejor dicho, de la judicialización de la corrupción vinculada a la política. Prácticamente no se habla, no hay noticias de Casa de Gobierno, no hay noticias del Congreso, o hay muy pocas, y todo pasa por Comodoro Pi. Parece que la política se ha trasladado ahí. ¿Coincidís con este análisis? Parcialmente. Coincido con que parte del cambio que estamos viviendo tiene que ver con que hoy la justicia ha asumido el rol institucional que le corresponde y está, digamos, llevando adelante investigaciones que ya venían un poco demoradas o iniciando incluso investigaciones nuevas a partir de nuevas denuncias que se fueron formulando. Lo que ocurre muchas veces es que la gravedad institucional que rodea cada una de estas denuncias, por los actores involucrados, por la envergadura de los montos que estamos hablando, por las consecuencias que genera esos hechos de corrupción en la vida cotidiana, bueno, despiertan el interés de la opinión pública de manera preponderante, pero no creo que, cuando yo te decía que parcialmente coincidía con tu percepción, porque entiendo que Macri, cumpliendo también con sus propuestas de campaña, no está ni digitando ni interfiriendo, claro, en está como afuera, está como afuera de él. Claro. Que lo que es noticia o deja de serlo muchas veces no depende tanto de quienes generan esos hechos, sino si son o no, si la opinión pública se atrae. Hoy lo que sí veo es que muchas personas, hartos de estos 12 años de una corrupción estructural, les interesa y capta mucho su atención los movimientos y novedades judiciales, pero simultáneamente Macri está tomando decisiones y está con sus aciertos y con sus errores, porque obviamente que forma parte de la realidad, que muchas veces las cosas no salen del modo que uno espera, pero si uno tiene la capacidad y tiene un sentido de autocrítica riguroso, en cuanto antes te das cuenta de que algo tal vez no está yendo por el camino que uno desea, rápidamente rectificar. Pero hoy está Macri obviamente resolviendo problemas postergados y está trabajando él y su equipo intensamente en quitar todos aquellos obstáculos que nos dejó el kirchnerismo y que nos impedían volver a poner la Argentina en el camino del desarrollo, de la inversión, del crecimiento, ¿no? Sí. Y creo que a eso va, y ordenar las variables macroeconómicas que eran un disparate como se venían dando hasta ahora. Digamos, antes los números tampoco cerraban y la gente no estaba adentro. Eso es un gran mito, o forma parte del relato, ¿no? Está bien adentro Milagro Sala y compañía, pero no el grueso de la población que claramente tenía y tiene problemas para llevar adelante su vida cotidiana. Sí, yo noto en la última semana, en los últimos 10 días, un cambio en la política de Macri y de Cambiemos, en el sentido de que él había puesto mucha fuerza al principio en solucionar algunos temas macroeconómicos, por ejemplo el tema de los holdouts, por ejemplo, ¿no? Que nos permitió salir del default y nos permitió esta venta esta colocación en realidad de bonos de argentinos multimillonarios en dólares.
Es decir, parecería que en ese rubro, la salida del cepo cambiario, hay triunfos y hay victorias importantes, pero faltaba la otra faceta, ¿no? Que era el aumento del costo de vida, de la inflación, y parece que algunos dicen que por una sugerencia de María Eugenia. Yo tengo información de que él mismo, antes de la sugerencia de María Eugenia de que se acercara a las cuestiones sociales, ya había convocado una reunión de referentes sociales en Olivos. Ahí empieza a tomar las riendas en el asunto del tema social y empieza digamos, a tomar medidas en ese rubro. ¿Vos coincidís con eso? Sí, coincido en que obviamente cuando Macri asume el 10 de diciembre, porque tenemos que siempre tener presente que la línea de tiempo hay que tenerla presente, ¿no? Hay que tenerla presente porque estamos hablando de 3 meses, que en la historia de un gobierno es nada, que obviamente, pero al mismo tiempo, para todos los que venimos viviendo esta Argentina y los sectores más vulnerables, sigue siendo, digamos, no se mide distinto porque son 12 años más 3 meses, 12 años más 4 meses, con lo cual también hay que medirle el tiempo en esos términos. Pero yo, por lo que veo, Macri apenas asume, tomó medidas, digamos, cuyo impacto se va a ver en el largo plazo, pero que debían tomarse, o en el mediano plazo, porque todas las medidas que tienen que ver con quitar retenciones al campo para que el campo pueda poner en marcha la economía del país, bueno, eso recién lo vamos a ver el año que viene. Porque no te olvides que hoy toda la producción, digamos, tiene precios cuando estaban las retenciones vigentes. De los costos del año pasado, digamos. Por ejemplo, yo tuve el sábado nos invitaron a los 150 años de la sociedad rural, y por ejemplo, daban un dato, que en la última Expo Chacra se vendieron maquinaria agrícola por 8.000 millones de pesos. Eso pone un país en funcionamiento. Claro. Que tenés un 20% más de hectáreas de trigo. Bueno, eso también pone en funcionamiento un país. Pero eso tarda y tiene su proceso propio. Y entiendo que Macri tiene que también tomar algunas medidas para el mientras tanto, ¿no? Y en ese sentido y en ese marco es que obviamente largó todo este paquete de medidas, porque evidentemente tenemos que transitar toda esta transición, valga la redundancia, con el menor impacto posible a la población, y cuanto más vulnerable es la población, más necesitada está de acompañarla en esta transición. Pero lo que a mí me interesa, y ahí es donde uno empieza a ver el cambio, es primero que esto es una política de Estado apartidaria y que no busca generar estructuras políticas, punteros y demás para determinar el resultado de una elección, por ejemplo. Segundo... es más, son medidas antipopulares, si querés. Son medidas de fondo que hay que tomarlas, como decís, para arreglar las cuestiones macro, ¿no? Claro, pero me estaba refiriendo al paquete de medidas sociales que sacó. Correcto. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, y esto es importante también tener presente, que para Cambiemos la solución no está, la solución estructural no está en únicamente ayudar a través de la asignación universal por hijo, hacer un paquete de subsidios, reducir la carga impositiva. Esos son, digamos, ayudas, pero lo que realmente la gente necesita es trabajo. Y vos el trabajo lo generás con inversión. Y solamente va a haber inversión en nuestro país si somos un país serio, si somos un país previsible y donde respetamos las reglas de juego. Y donde podamos vender nuestro producto al exterior, que antes... Exactamente. Pero fundamentalmente que seamos un país donde el capital sepa que si hace las cosas bien, va a tener su rentabilidad, obviamente va a tener que tributar como cualquier emprendimiento, pero que no van a haber esas maniobras que había en estos últimos 12 años donde nuestro país era totalmente imprevisible, donde se expropiaba pero no se indemnizaba, donde se nacionalizaba, donde no se nacionalizaba, donde se privatizaba, digamos, generabas una distorsión de todo el esquema que
que las inversiones no venían, e incluso tampoco se podía sostener mucha de la actividad productiva, porque este incentivo en el consumo no estaba dado por un crecimiento en la actividad económica, sino estaba por una emisión desmedida de plata. Entonces, eso obviamente, si el crecimiento de un país dependiera de su emisión monetaria, no habría pobreza en el mundo. Sería cuestión de sentarse a imprimir billetes, y evidentemente estas soluciones no son necesarias en momentos determinados, pero no pueden ser una política económica que dure tanto tiempo, porque después genera los problemas que genera. Así es. Miguel, te llevo al terreno político en San Antonio de Areco. Sin ninguna duda, estas cuestiones que están pasando a nivel nacional y los resultados electorales han variado en forma importante el tablero político en San Antonio de Areco. De hecho, nos enterábamos esta semana de un posible acuerdo o un acuerdo que ya se ha firmado entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa para presentarse juntos en un frente electoral para 2017. Y bueno, te decía la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, de ese frente social que está proponiendo, ciudadano que está proponiendo. ¿Qué consecuencias puede tener estos movimientos arriba aquí en lo local? Mira, nosotros en San Antonio de Areco estamos con una alianza que integra 3 partidos que tienen cada cual sus propias fortalezas, ¿no? Del radicalismo, a través de su historia y de su, digamos, experiencia y acompañamiento en casi toda la historia política de la Argentina desde que volvió la democracia, por un lado. Por otro lado tenemos el PRO, que obviamente es un partido joven, pero que tiene obviamente toda la fortaleza que puede tener el partido que tiene el mismo color político del gobierno que está a cargo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, por otro lado. Y después tenemos Viva Areco, que es la expresión del vecinalismo en San Antonio de Areco, que nuclea transversalmente muchísimas personas que o no tienen una identificación partidaria definida, o que ya creen que los límites entre los partidos políticos se van desdibujando. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto te quiero decir que tenemos un grupo heterogéneo, pero que realmente desde que se conformó hasta la actualidad ha aprendido y continúa aprendiendo a vivir en una interesante convivencia política, donde obviamente nos lleva a la búsqueda permanente de consenso, pero que tenemos un criterio político común. Con lo cual, eso ya a nosotros nos permite tener una oferta electoral bastante fuerte, que tal vez nos preserve de los movimientos a veces imprevistos, muchas veces abruptos, que pueden tener estas mismas estructuras políticas en otros órdenes, ¿no? Porque nuestra propia historia nos ha demostrado, nuestra propia breve historia nos ha demostrado que en un momento determinado estábamos alineados a determinado partido nacional, y que después, por decisiones que van más allá de San Antonio de Areco, terminamos dentro de un frente distinto en el que habíamos, siempre dentro de la línea opositora, siempre dentro de la misma, digamos, línea general, pero en los detalles puede haber alguna diferencia. Con lo cual, en realidad, nuestra tarea de construcción política tiene que ver con generar la propuesta política que esté blindada de esos cambios, ¿no? Que siempre con límites, pero que si mañana ocurre que dentro hay un frente nacional, bueno, nosotros poder tener los mecanismos para internamente resolverlos, a través de listas de unidad, como hicimos el año pasado, o a través de las internas abiertas, que también es otra opción posible, que siempre puede darse. Hoy, eso por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a quiénes son nuestros competidores, si querés, hoy el kirchnerismo está atravesando un momento crítico. Yo creo que está atravesando un momento crítico, no porque dentro del mismo peronismo
le están cerrando todas las puertas, con lo sí, cual... le están cuestionando la conducción a Cristina, que antes, claro, el año pasado era incuestionable, ¿no? Sí, por un lado eso, y por otro lado no le están dando los lugares que los kirchneristas reclaman. Sí, sí. Tal vez es la consecuencia de no reconocer la Cristina, que es el liderazgo, de que ya no le tiene el peronismo, es que el resto de intendentes, legisladores, bueno, hoy dentro de lo que se viene dentro del futuro, no están teniendo lugar. Yo creo que hay muchos personajes de la política que, de sostenerse esta tendencia de la renovación, de un verdadero cambio de percepción, un poco charlando con vos ayer, que nos encontramos y que tuvimos una breve conversación de donde vos me decías que una de las cosas que te llamaba la atención o que percibías de Cambiemos era como que le faltaba actividad política, ¿no? Y como que focalizados un tanto en la gestión, en el gerenciamiento, si querés, de la cosa pública. Ese es el fuerte, parecería el fuerte, ¿no? ¿Cómo? Que parecería ser el fuerte, particularmente del PRO, ¿no? Es que ellos llegan, o sea, la imagen que yo tengo es de un presidente llegando a su despacho, haciéndose cargo de los problemas y resolviendo los problemas, porque tiene muy buenos administradores, gerenciadores. El caso de María Eugenia Vidal, por ejemplo, es una mujer que soluciona problemas, pero lo que yo te comentaba, y que es un tema que es obviamente abierto al debate, es que yo no veía que se genere política, digamos, ¿no? Claro, yo me quedé pensando un poco, eso fue un disparador y entonces empecé a ver que en definitiva, a ver, no tiene mayoría en las cámaras. Y sin embargo, a pesar de no tener la mayoría en las cámaras, logró que se votara, no sé, la derogación de la ley Cerrojo, que nos permitía regularizar el tema de los holdouts o como son más comúnmente llamados los fondos buitres, que logró un paquete de medidas también sin tener en el marco del Congreso. Se está discutiendo los nombramientos de la Corte Suprema, y está teniendo una serie está cumpliendo una serie de objetivos legislativos que no los podría cumplir si no tuviera actividad política. Sí, obviamente. Y entonces, yo lo que te quería decir era que tal vez todos nos tenemos que empezar a calibrar un poco nuestra percepción, porque quizás hay un nuevo modo de hacer política, distinto al que venimos viendo y que por distinto muchas veces no lo vemos. Tal vez es un presidente que es menos tribunero, que es menos, no exhibe distorsionando los relatos, y no tiene una conducta épica, y no se presenta como el Mesías del mundo. Simplemente un tipo que está, digamos, focalizado en resolver problemas estructurales, formando un equipo y poniendo el foco en lo importante, y ya lo que estábamos acostumbrados a ver, los grandes discursos declamativos, cargados de connotaciones de corte, claro, de épica, populista, de épica, bueno, ¿no? Es otro tipo. Mística. Y no por distinto no quiere decir que no exista. Claro. Es una percepción mía, no sé, es una opinión. Comparto en cierta medida. Es una muy buena respuesta la que me estás dando, porque la verdad es que tenés razón. Venimos de 12 años de ver la política como quien le marca la cancha al adversario, pero sin resolver los problemas de fondo. Es decir, claro, la iniciativa política tira un tema, se abraza sobre ese tema, pero la verdad, visto lo del punto de vista tuyo, la verdad tenés toda la razón. Miguel, se nos acabó el tiempo, bueno, ya nos pasamos un poquito, pero bueno, vamos a tener oportunidad de seguir charlando, quizás de otros temas. Ahora no hablamos mucho de tu actividad en el Consejo Deliberante, pero me interesaba sobre todo tu análisis político, más que la actividad concreta como concejal. Bueno, digo, Jorge, cuando quieras me llamás y estamos al habla. Perfecto. O me voy a la radio, no hay problema. Muy bien. Dale, un abrazo, Así será. Escuchábamos a Miguel Amadeo, concejal de Viva Areco en el Frente Cambiemos, y sus reflexiones sobre la actualidad política a nivel nacional y aquí también